Hola, quiero que seas totalmente honesto conmigo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué todo el mundo compra el mismo celular? ¿Usa la misma app o quizá escuchan la misma canción? ¿Crees que eso es casualidad o crees que hay números detrás de esas decisiones? Hoy vas a descubrir que las matemáticas explican por qué algo se repite más que lo demás. Y no solo eso, vas a aprender a dominar uno de los conceptos más usados en estadísticas, exámenes y en la vida real. Hoy vas a dominar la moda aritmética. Y te prometo algo. Cuando termine esta clase, este tema jamás volverá a confundirte. Ahora, imagina esto por un momento. Un maestro pregunta en clase, ¿cuál es el color de mochila más común del grupo? Empiezan a contar rojo, verde, negro, negro, amarillo, azul, negro, gris, negro, negro, verde. ¿Cuál fue el color que más se repitió? El color fue el negro. Eso que acabamos de hacer, sin números complicados, sin fórmulas, sin estrés, eso es encontrar la moda. La moda no es algo difícil. Lo difícil es que nadie te lo explica bien. Entonces, ¿qué es la moda aritmética? Bien, la moda aritmética es el valor que más se repite en un conjunto de datos. No es el más grande, no es el más pequeño, no es el promedio, es simplemente el que aparece más en un conjunto de datos. Veamos ahora esto. Muchos alumnos creen que la moda es el número más grande. Eso es falso. Otros creen que siempre hay moda. Eso también es falso. Y otros creen que solo puede haber una. ¿Y adivina qué? También es falso. Veamos esta pequeña representación. Tenemos un conjunto de datos, el cual está compuesto por 2, 4, 6, 4, 8, 4, 10. Aquí debimos de encontrar cuál es el número o el valor que más aparece. Como podemos ver en pantalla, tenemos el número 4 ya que se repite 3 veces y los demás solo una vez, ¿vale? Entonces, para esto es muy importante siempre realizar una tabla de frecuencias, ¿vale? Entonces, colocamos el valor 2 y vamos a contar cuántas veces aparece en ese conjunto de datos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un 2 y vemos que ya no aparece más, ¿vale? Entonces, colocamos 1. ¿Vale? Luego, ¿qué otro valor tenemos? Pues 4, ¿vale? Hacemos exactamente lo mismo. Va a aparecer una, 2 y 3 veces. Entonces aparece 3 veces. Siempre es muy importante ir marcando o tachando los valores que vayamos contabilizando. Esto para evitar algún error en nuestro conteo, ¿vale? Entonces lo mismo. Tenemos el valor 6 y lo tenemos una vez. Entonces, 1. ¿Qué otro valor tenemos? 8. ¿Y cuántas veces aparece? Una vez. Aquí lo tenemos. Y por último tenemos el valor 10. Con frecuencia tenemos 1. ¿Vale? Entonces ahí podemos corroborar que efectivamente el 4 es
la moda en este conjunto de datos. ¿Por qué? Porque aparece 3 veces. Es el valor que más se repite. Si se dan cuenta, no es el más grande, no es el promedio. Simplemente es el valor que más se repite. Entonces, en este ejercicio, la moda es 4. Ahora, veamos esto de aquí, un conjunto sin moda, o también llamado amodal. Entonces, si vemos aquí este conjunto de datos, pues es 1, 2, 3, 4, 5. Súper sencillo. Hacemos exactamente lo mismo, ¿vale? Tabla de frecuencias, 1. ¿Cuántas veces hay? Hay 1. Luego colocamos 2. Aquí también 1 con frecuencia. 3, 1. Aquí está. Tachamos para evitar equivocarnos. Esto obviamente cuando tengamos pues conjuntos de datos muchísimo más grandes y valores quizá de igual forma pues más grandes, ¿vale? Manejamos este tipo de valores pues para que sea un poco más pedagógico y fácil para ustedes de entender, ¿vale? Es por eso que utilizamos estos ejercicios prácticos para que lo puedan digerir de una mejor manera. Y por último, el 5 se encuentra una vez, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, todos tienen la frecuencia 1, aparecen una sola vez. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay moda, ¿vale? Y cuando no hay moda, se le llama amodal. Es un conjunto amodal, o bien sin moda, como ustedes lo quieran llamar. Ahora, aquí tenemos un conjunto unimodal, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener solamente una moda. Entonces, nuestro conjunto de datos está 5. Colocamos nuestra frecuencia, que es 1. Tenemos el valor 7. Y como frecuencia tenemos que hay 1, 2. Colocamos el valor 2. Ahora acá 9. Como frecuencia, pues hay 1 y 10. De igual forma, como frecuencia hay 1. Entonces nos damos cuenta que el 7 se repite más, ¿vale? Entonces aquí nada más tenemos una sola moda que es 7 como tal. Por eso se le llama conjunto unimodal. Ahora, veamos este de aquí, un conjunto bimodal, ¿vale? Hacemos exactamente lo mismo, tabla de frecuencias. En este caso, 2, ¿cuántas veces? 1, tenemos nuestro valor 3, como frecuencia hay 1, 2, aquí está, 2, tenemos 5, ¿cuánto de frecuencia? Tenemos 1, 2, y tenemos el valor 8. Como frecuencia 1, ¿vale? Entonces veamos que el 3 se repite 2 veces, el 5 se repite 2 veces. Entonces se dice que hay 2 modas. En este caso, el 3, el valor 3 y el valor 5. ¿Por qué? Pues porque ambos tienen como frecuencia el valor 2, ¿vale? En ese conjunto de datos, pues se encuentran 2 veces cada valor, ¿vale? Por eso se le denomina conjunto bimodal. Ahora veremos un conjunto multimodal. Aquí veamos, si hay 3 o más valores con la misma mayor frecuencia, entonces es un conjunto multimodal, ¿vale? Ya más de 3 modas o igual a 3 es un conjunto multimodal. Entonces aquí tenemos el ejemplo, vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Nuestra tabla de frecuencias. Vamos a ver, aquí tenemos el valor 7.
¿Cuánto de frecuencia? Lo tenemos una, dos veces. Tenemos el valor 10. ¿Cuánto de frecuencia? Lo tenemos una, dos veces. Vean que es muy importante ir tachando, marcando nuestros valores que vayamos ya colocando en nuestra tabla de frecuencias. Nuestro valor 5 lo tenemos aquí una, dos veces. Nuestro valor 12 lo tenemos una sola vez. Entonces aquí, si se dan cuenta, yo empiezo de izquierda a derecha realizando la tabla de frecuencias. Aquí no es tan relevante en esta parte ordenar, ¿no? El conjunto de datos. Aquí no es muy importante, lo pueden realizar ustedes de izquierda a derecha como lo estoy realizando. Los valores que vayan encontrando los van colocando en su tabla de frecuencias para que sea un poquito más fácil para ustedes y más digerible al final del día. Reitero, no es relevante ordenar los valores, ¿vale? Entonces aquí seguimos. El 3, tenemos 3 como frecuencia, lo tenemos una vez, ¿vale? Tenemos el valor 15, frecuencia una vez, el valor 9 como frecuencia una vez, tachamos, y por último el valor 6 como frecuencia 1, ¿vale? Entonces nos damos cuenta que aquí el 7 se repite 2 veces, el 10 se repite 2 veces y el 5 se repite 2 veces. Los demás solamente una vez, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que tenemos 3 modas. En este caso, 7, 10 y 5. Por lo tanto, es un conjunto multimodal. Reiteramos, profe, ¿por qué multimodal? Ah, bueno, porque hay 3 modas. Y si hubiera 4, profe, ah, bueno, sigue siendo multimodal. Y si hay 6, multimodal. Si hay 8, multimodal. Si hay 9, multimodal, ¿vale? Recordemos que 3 o más de 3 es un conjunto multimodal. Recapitulando un poco, si no tiene modas, se llama amodal, ¿vale? Si tiene solamente una moda, unimodal. 2 modas, bimodal, y 3 o más, multimodal, ¿vale? Entonces es muy importante realizar su tabla de frecuencias, ¿vale? Aquí les reitero, lo pueden ir realizando como yo, de izquierda a derecha, los valores que vayan encontrando los colocan en su tabla de frecuencias, ¿vale? No es necesario ordenar los valores, ¿vale? Entonces, seguimos. Ahora, veamos este ejemplo. Aquí vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Ir realizando nuestra tabla de frecuencias. Tenemos el valor 6. Veamos que es el primero que me encontré aquí de izquierda a derecha. Aquí está, primer valor. Entonces, ¿cuántas veces lo tenemos aquí? Su frecuencia es de 1, 2, 3. Aquí está 3 veces como frecuencia. Luego tenemos, vean, el 8. 8, su frecuencia es de 1. Luego tenemos el 10 y su frecuencia es de 1. Y por último, el 12. Como frecuencia igual una vez, ¿vale? Y veamos, ahí está. Entonces, aquí podemos decir que este valor 6 es la moda, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene una frecuencia de 3. ¿Cómo se le llama a este conjunto de datos? Unimodal. ¿Por qué unimodal? Porque solamente tiene una moda, en este caso que es 6, con frecuencia de 3. Ahora, veamos el siguiente ejemplo. De igual forma, realizamos nuestra tabla de frecuencias. 15. ¿Cuántas veces aparece aquí? Una, nada más una, ¿vale? Luego tenemos 12, lo mismo.
¿Cuántas veces aparece? Una, 2, 3 veces. Colocamos el 3 de este lado, ¿vale? Luego vámonos con el 18. Ahí vamos a colocar 18. ¿Cuántas veces aparece? Una, 2, 3 veces, ¿vale? Ahí está. Y por último nos queda el valor 20. 20. ¿Cuántas veces aparece? Una vez, ¿vale? Y ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces aquí si nos damos cuenta, tenemos dos modas, en este caso 12 y este 18. ¿Cómo le llamamos a este conjunto de datos? Pues un conjunto bimodal, bimodal. ¿Por qué? Porque tiene dos modas, en este caso 12 y 18, que ambos tienen frecuencia de 3. ¿Qué quiere decir esto? Que en este conjunto de datos, cada valor, tanto 12 como 18, aparecen 3 veces, ¿vale? Conjunto bimodal. Ahora, veamos este ejemplo. Lo mismo, realizamos nuestra tabla de frecuencias, tenemos 2, ahí una vez como frecuencia, 4, de igual forma, una vez, ahí lo tenemos, 6, de igual forma, una vez, luego tenemos aquí el 8, de igual forma, una vez, ahí lo tenemos, y tenemos aquí el 10, de igual forma, una vez, ¿vale? Entonces aquí, si se dan cuenta, no tenemos moda, o sea que no hay un valor que se repita más, ¿vale? Si se dan cuenta, todos se repiten una vez, ¿vale? Entonces a este conjunto de datos, como no tiene moda, se le denomina amodal, ¿vale? Porque no hay moda, no hay un valor que se repita más, ¿vale? Ahora, veamos este ejemplo. Realizamos exactamente lo mismo. Tenemos aquí el valor 7 como frecuencia. Vamos a ver aquí, 1, 2. 2 de frecuencia. Tenemos el 8 como frecuencia. 1, 2, 3, 4 de frecuencia, ¿vale? Luego acá tenemos el 9. 1, 2, frecuencia 2. Entonces 9 tiene frecuencia 2. Y ya por último el 10, pues 1, ¿vale? Entonces 10 acá, frecuencia de 1. De igual forma, aquí lo tenemos. ¿Cuál es el valor que se repite más? Pues es el 8, ¿vale? Con una frecuencia de 4, ¿vale? Entonces aquí diremos que la moda es el 8. ¿Por qué? Porque aparece 4 veces en este conjunto de datos. Reiteramos, este conjunto de datos es unimodal. ¿Por qué? Porque solamente tiene una moda como tal. Y ahora te toca a ti. Encuentra la moda en este conjunto de datos y dime cómo se le llama al conjunto. Recuerda realizar tu tabla de frecuencias para evitar equivocarte. De igual forma, ir marcando o tachando los valores conforme los vayas contabilizando. Cualquier duda o comentario, te estoy leyendo en los comentarios. Mucha suerte. Ahora, imagina una fila de personas ordenadas por estatura. No nos importa quién es el más alto, ni quién es el más bajo. Nos importa quién está exactamente en medio. Esa persona representa al grupo mejor que cualquier otra. Eso mismo hace la mediana. No se deja engañar por extremos. Busca el centro real. Y entonces, la mediana aritmética es el valor que ocupa la posición central de un conjunto de datos ordenados. Y esta palabra es clave. Ordenados.
Si no ordenas los datos, no existe mediana. Aquí viene la regla de oro. Primer paso siempre, ordenar los datos de menor a mayor, ya que si omitimos este dato, pues podremos obtener una mediana aritmética incorrecta. Por eso es súper importante y relevante ordenar los datos de menor a mayor. La mediana depende de algo muy importante, la cantidad de datos. Hay dos casos, el número uno con una cantidad impar de datos y el número dos, cantidad par de datos. Pero bien, veamos este ejemplo. Tenemos el conjunto de datos 5, 9, 3, 7 y 1, ¿vale? Entonces, lo primero que debemos de hacer siempre en este caso es ordenar los datos, en este caso, de menor a mayor. Tenemos 1, aquí tenemos 3, tenemos 5, tenemos 7, 5, 7 y tenemos 9. Tenemos este conjunto de datos ahora, ¿vale? Entonces ahora la mediana pues es el número o el valor que queda al centro, ¿vale? Entonces vamos a contar cuántos datos tenemos. Tenemos 1 aquí, luego 2, 3, 4, 5 datos, ¿vale? Entonces aquí siempre el que quede al centro pues será nuestra mediana. Entonces a los extremos debe de haber 2 y 2. ¿Quién queda al centro? Pues el valor 5. Este será nuestra mediana como tal, ¿vale? Entonces aquí recordemos, importante primero ordenar nuestros datos de menor a mayor, posteriormente contabilizar nuestros datos y tiene que quedar una cantidad equilibrada a los extremos, ¿vale? Para que nos quede justamente a la mitad, pues el valor de la mediana. Entonces, en este caso, la mediana es 5. Ese sería el resultado a este ejemplo. Ahora veamos este ejemplo. De igual forma, este conjunto de datos lo ordenamos de menor a mayor. En este caso tenemos 4, tenemos 6, tenemos 8 y tenemos 10, ¿vale? De igual forma, muy importante, si ustedes quieren ir tachando sus valores o marcando, pues lo pueden ir realizando. Si ustedes ya tienen un poquito más de práctica y creen que no pueden tender a un error o a equivocarse, pues bueno, no los pueden tachar si ustedes quieren. Como ustedes se acomoden. Si quieren tachar, pues van tachando 4, 6, 8, 10, conforme ustedes los vayan ordenando, ¿vale? Entonces aquí pues queda 4, 6, 8 y 10. Lo mismo, tenemos ¿cuántos datos? Tenemos un dato, 2, 3 y 4 datos, ¿vale? Entonces aquí recordemos que siempre nos tiene que quedar uno exactamente a la mitad, ¿vale? Entonces vamos a agarrar un dato y un dato a los extremos, ¿vale? Aquí nos quedan entonces 2 datos al centro, ¿vale? De estos 2 datos, pues tendremos nosotros que sacar, ¿qué? El promedio, ¿vale? Entonces aquí vean, tenemos 6 y 8. Vamos a sacar el promedio, entonces hacemos la sumatoria, 6 más 8, ¿vale? Dividido entre 2. Van a decir, profe, ¿por qué entre 2? Bueno, pues porque tenemos que sacar nosotros el promedio. ¿De cuáles datos? De 6 y de 8, ¿vale? Entonces, para ello sumamos los datos y se divide entre la cantidad total de datos que estamos tomando, ¿vale? Para la sumatoria. En este caso, pues fue 1 y 2 datos
que es 6 y 8, ¿vale? Entonces tenemos 6 más 8 nos da como resultado 14, dividido entre 2, eso es igual a 7, ¿vale? Entonces aquí, en este ejercicio, pues la mediana es 7, ¿vale? Entonces, muy importante, a veces al centro nos van a quedar 2 datos. Cuando tengamos 2 datos al centro, pues tendremos que tomar ahí el promedio de esos 2 datos, ¿vale? Entonces, ahora vamos a resolver este ejemplo. De igual forma, de menor a mayor. Entonces tenemos aquí 3, ¿vale? Luego tenemos ahí 4, el 4, aquí 6, 6. Luego tenemos 7, 7. Luego está el 8, 8. Luego está el 9. Y por último tenemos 10. Y acá tenemos otro 10. ¿Vale? Ahí. Ahora nos queda todo este conjunto de datos ordenado, ¿vale? De menor a mayor. Ahora vamos a contabilizar cuántos datos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos, ¿vale? En este conjunto. Vamos a realizar lo mismo. Cuando tengamos un número par, siempre entonces nos quedarán al centro, pues obviamente 2 datos, ¿vale? Entonces, aquí, ¿cuántos tenemos? 2, 4, 6, 8 datos. Entonces, vamos a, como es un número par, vamos a restar 2, ¿vale? ¿Cuánto nos queda? 6. La mitad de 6 son 3. Entonces, quiere decir que en cada extremo voy a agarrar aquí 3 y 3, ¿vale? Entonces, aquí y aquí. ¿Por qué? Porque a la mitad de 6, pues es como tal 3, ¿vale? Entonces agarro 3 en un extremo y 3 datos en el otro extremo, ¿vale? Siempre que sea un número par, ¿vale? Entonces aquí nos queda 7 y 8, hacemos exactamente lo mismo, ¿vale? Vamos a sacar la mediana. ¿Cómo? Pues con promedio, ¿por qué? Porque nos quedaron 2 datos al centro, ¿vale? Entonces aquí 7 más 8, ¿vale? Dividido entre 2. Profe, ¿por qué no entre 3? ¿Por qué no entre 4? ¿Por qué no entre 5? Ah, bueno, pues porque estamos sacando promedio de cuántos datos, de 2 datos, en este caso el 7 y el 8. Estamos sumando simplemente 7 y 8, ¿vale? Entonces 7 más 8, pues son aquí como tal 15 dividido entre la cantidad de datos que estamos sumando. En este caso simplemente 2, ¿vale? Y entonces aquí pues nos daría 7.5 como tal, ¿vale? Y entonces esta es la mediana aritmética a este ejercicio. Vean que es muy importante siempre ordenar de menor a mayor, posteriormente contabilizar los datos, ¿vale? Y si vemos que tenemos datos pares como tal, pues bueno, restamos 2, ¿vale? Que van a ser los que nos van a quedar al centro y el resultado que nos dé lo dividimos entre 2, ¿vale? Para que nos quede una cantidad equitativa de datos en cada extremo, ¿vale? Y de esa manera, pues podemos sacar más fácil la mediana aritmética. Ahora, veamos este ejemplo. De igual forma, ordenamos nuestros datos del más chico al más grande. En este caso tenemos 5, ¿vale? Tenemos otra vez 5. Tenemos otra vez 5, ¿vale? Aquí. Y luego tenemos acá 8 y tenemos otro 8, ¿vale? De esa manera. Y luego tenemos 10 y ya por último nos queda un 12. Ya los ordenamos. ¿Qué sigue? Contabilizar cuántos datos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale?
Como ya sabemos que aquí es un número impar, es 7, no tenemos que restarle 2. ¿Por qué? Porque eso solamente es en los pares. Cuando es impar, bueno, simplemente restamos 1, ¿vale? Entonces ahí 7 menos 1 nos queda 6. 6 lo dividimos entre 2, ¿vale? Y nos daría 3. Entonces quiere decir que en cada extremo voy a agarrar 3 y de aquí para acá voy a agarrar otros 3. Y al centro nos queda la mediana aritmética. En este caso sería 8 como mediana aritmética. ¿Vale? Entonces, cuando sean números pares, restamos 2. Cuando sean números impares, simplemente 1. ¿Vale? Y esos resultados ya sea lo dividimos entre 2. ¿Vale? Para que el resultado pues nos va a indicar cuántos datos agarró en cada extremo. Obviamente aquí va de este lado, va a ser de izquierda a derecha en este sentido y del otro extremo pues va a ser de derecha a izquierda en este sentido. ¿Vale? Y así podemos llegar a la mediana aritmética de una manera más fácil, más sencilla y muchísimo más pedagógica. El chiste aquí es hacerlo un poquito más práctico, más fácil y más interactivo. Ahora te toca a ti. Encuentra la mediana aritmética en este conjunto de datos. No olvides ordenar los datos de menor a mayor. Posteriormente, contabilizar la cantidad total de datos que tienes en este conjunto para así restar 2 datos si es un conjunto par o bien un dato si es un conjunto impar. Y así poder definir la mediana aritmética. Así que estaré leyendo tus respuestas en los comentarios. No olvides que es muy importante participar en cada uno de estos retos, porque así yo me aseguro que no exista ninguna duda y de ser necesario poder retroalimentar para que al final nadie se quede con dudas. Así que resuelve este ejercicio y te estaré leyendo en los comentarios. Asimismo, comenta cómo te está pareciendo la clase hasta aquí, porque tus comentarios son muy importantes para mí. Así puedo visualizar si hay algo en lo que te pueda ayudar de una mejor manera. Ahora, déjame preguntarte algo con total honestidad. ¿Alguna vez has escuchado frases como el promedio del grupo es 8? ¿El promedio de sueldos es de 9,000? ¿El promedio de calificaciones es muy bueno? Ahora, déjame hacerte otra pregunta más fuerte. Ese promedio siempre representa la realidad. Hoy vas a aprender la herramienta matemática más usada del mundo, pero también una de las más malinterpretadas. Hoy vamos a dominar la media aritmética y cuando termine esta clase vas a entenderla, calcularla y analizarla como todo un experto. Imagina un salón con 10 alumnos. 9 alumnos sacan 6 de calificación y solo uno saca 9. El maestro dice, el promedio del grupo general es de 6, pero la mayoría entonces sacó 6. No, eso significa que la media es poderosa, pero hay que saberla interpretar. Y eso es exactamente lo que hoy
vas a aprender. Entonces, la media aritmética, también llamada promedio, es la suma de todos los datos dividida entre la cantidad de datos. Aquí tenemos una regla de oro. La media siempre se calcula así. No hay atajos, no hay trucos, simplemente sumo todo y divido entre cuántos son. Reiteramos, la media es igual a la suma de los datos dividida entre el número de datos total. Vamos a ver ahora una diferencia clave. La media no es el valor más frecuente, eso es la moda. La media no es el valor central, eso es la mediana. La media es reparto equitativo. La media, por tanto, representa un valor de equilibrio. Es como repartir todo de manera justa. Si todos tuvieran lo mismo, eso sería la media. Ahora, para que esto quede un poco más claro, vamos a ver unos ejemplos. Vamos a iniciar con este. Aquí nos dice que tenemos una serie de datos compuesto por 4, 6, 8 y 10. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Pues sumar todos los datos. Aquí no importa si están en orden o no están en orden. Para sacar la media no tiene relevancia que estén ordenados como tal. ¿Por qué? Porque al final del día todos los datos se van a sumar y posteriormente se hace el conteo de los datos totales para dividir esa sumatoria y así nos dé como tal el promedio. Entonces vamos a realizar nuestra suma. Aquí tenemos 4 y 6 es igual a 10. Y ahora este 10 más 8 que tenemos aquí nos da como resultado pues 18. Posteriormente, este 18 lo sumamos con 10 y nos da como resultado final 28. Entonces, esta es la sumatoria. Este 28 es el total de todos los datos como tal. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Contar los datos que tengo. Tengo 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, entonces aquí coloco la suma, que en este caso es 28, dividida entre la cantidad total de datos, que es 4. Y al hacer esa división, nos da como resultado 7, ¿vale? Entonces aquí tenemos que esa media aritmética o promedio, en este ejemplo, es equivalente a 7 como tal. Veamos ahora este ejemplo. Hacemos exactamente lo mismo. Vamos a realizar la sumatoria. En este caso tenemos 5 más 7, nos da como resultado 12. Posteriormente, 12 y 9 nos da como resultado 21, ¿vale? De igual forma, vamos a sumar aquí con 11 para que nos dé como resultado 32. Ahora sumamos con 13 y nos da como resultado 45. Y finalmente sumamos con este 15 y nos da como resultado 60. Entonces aquí ya tenemos que la sumatoria total es equivalente a 60. ¿Qué toca hacer? Dividirla entre la cantidad total de datos. Vamos a contabilizar los datos que tenemos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 datos como tal, ¿vale? Entonces aquí colocamos 6 y ahora nos queda 60 entre 6 es igual a 10. Y entonces aquí el promedio o bien la media aritmética es equivalente a 10 como tal. Veamos otro ejemplo para reforzar. Recuerden, hacemos exactamente lo mismo. Sumatoria
y posteriormente dividir entre la cantidad total de datos. Aquí no importa si los datos están ordenados de menor a mayor, no importa. Reitero, ¿por qué? Porque todo se va a contabilizar y posteriormente se va a dividir entre la cantidad total de datos. Entonces aquí tengo 10 más 4 serían 14, luego 14 y 8 pues sería como resultado 22, 22 y 6 aquí nos daría como resultado 28 y 28 y 12 acá nos da como resultado 40 y ya por último 45 nos da pues obviamente 45, ¿vale? Lo mismo, sumatoria total es igual a 45 dividida entre la cantidad total de datos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 datos como tal, ¿vale? Y entonces esto es igual, aquí dividimos 45 entre 6 nos da 7.5 como tal. Y 7.5 entonces es el promedio o bien la media aritmética. Ahora, veamos este ejemplo. Realizamos lo mismo. Recordemos, sumatoria. 6 más 6 son 12. Ahora, 12 y 7 son 19. ¿Vale? Ahora, 19 y 8 son 27. Posteriormente, 27 y 9 son 36. 36 y 9 nos da aquí 45. Y 45 y 10 pues son 55 como tal, ¿vale? Entonces aquí tenemos la sumatoria, en este caso 55 dividido entre la cantidad total de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre 7. Y entonces aquí 55 entre 7 es igual a 7.85. Y entonces 7.85 sería el resultado a este ejercicio. Como es promedio o bien también denominado media aritmética. Aquí en algunas ocasiones pues se tiende a hacer lo que es el redondeo. Recordemos que para redondear es a partir de 5, ¿vale? Entonces aquí, si la cifra es igual a 5 o mayor de 5, se redondea a la siguiente unidad. En este caso tenemos 7.85, como es igual a 5, pues entonces aquí este 8 se redondea a la siguiente unidad, ¿vale? Entonces aquí sería como resultado también 7.9, ¿vale? De esa manera. O si bien nada más queremos entero, pues ahora de igual forma redondeamos aquí 7, ¿vale? Entonces, como es 9 mayor a 5, se redondea a la siguiente unidad, en este caso 8, ¿vale? Entonces, como resultados correctos puede ser 7.85, en este caso centésimos, 7.9 décimos ahí, o bien exactamente 8 como tal, ¿vale? Recuerden que para redondear es a partir de 5. Si es igual a 5 mayor a 5, se redondea a la siguiente unidad. Y si es menor a 5, pues se mantiene en la unidad en la que se encuentre, ¿vale? Entonces aquí si por ejemplo hubiésemos tenido 7.84 y nosotros quisiéramos redondear a una sola decimal, pues como redondeo nos queda entonces 7.8, ¿vale? Porque es menor a 5 este valor de aquí, ¿vale? Es 4. Entonces, este 8 aquí, pues se mantiene en la unidad en la que se encuentra, ¿vale? En la expresión o valor en el cual se encuentre, ¿vale? Siempre se redondea de 5, ¿vale? Para arriba, ¿vale? Para que quede clarito. Y ahora te toca a ti. Tienes este conjunto de datos. Encuentra la media aritmética. No olvides que primero se realiza la sumatoria, no importa el orden, ¿vale? Posteriormente, una vez que tenga la sumatoria, se divide entre la cantidad total de datos que tengas como tal. Cualquier duda
o comentario, pues las estaré resolviendo ahí en el chat de comentarios. Ahora, déjame hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Sabías que absolutamente todo lo que te rodea tiene ángulos? La puerta que abriste hoy, el celular que utilizas, la calle por donde caminas, el reloj que marca la hora. Si no entendieras los ángulos, literalmente no podrías construir nada en este mundo. Y sin embargo, miles de estudiantes reprueban matemáticas por no entender lo básico de los ángulos y su representación. Hoy no solo vas a aprender qué es un ángulo, cómo se representan. Hoy vas a entenderlos también, que jamás volverás a confundirte. Y si te quedas hasta el final, te prometo que verás las matemáticas de otra manera. Imagina esto: un albañil va a construir una casa. Si los ángulos están mal, la casa se colapsa. Un arquitecto diseña un puente. Si los ángulos están mal, el puente colapsa. Un médico analiza una radiografía. Si no entiende inclinaciones y posiciones, el diagnóstico falla por completo. ¿Te das cuenta? Los ángulos no son un tema escolar, son una herramienta útil para la vida cotidiana. Y ahora bien, ¿qué es un ángulo como tal? Pues bueno, un ángulo es la abertura formada por dos semirrectas que parten de un mismo punto. Aquí tenemos una imagen. Veamos un punto, en este caso central, y dos semirrectas, ¿vale? Que parten con dirección distinta. Profe, ¿pero por qué son semirrectas? Bueno, porque estas porciones de aquí, estas líneas, estas rectas como tal, tienden a tener una dirección infinita. Por eso se les conoce como semirrectas, ¿vale? Y es gracias a ello que se forma esta abertura, ¿vale? Esto de aquí. Y esa abertura es lo que conocemos como un ángulo, ¿vale? Tenemos ángulos interiores, que es este de aquí, en este caso lo que queda aquí, y ángulos al exterior de esas semirrectas como tal, ¿vale? O de ese punto central que ayuda a que se forme esa abertura. En este caso, esto de aquí, ¿vale? Entonces vamos a ver de igual forma los tipos de ángulos de acuerdo a la inclinación y obviamente su posición. Entonces aquí veamos las partes de un ángulo, pues va a estar conformado por ese punto o bien llamado también vértice y obviamente los lados, ¿vale? En geometría pues también son conocidos esos lados como semirrectas o bien también denominados como aristas, ¿vale? Ya en figuras meramente geométricas como tal, ¿vale? Entonces aquí vean que esa abertura forma lo que es el ángulo. Y para que exista un ángulo, pues debemos de tener obviamente un vértice, que es el punto que conecta a esas dos semirrectas. ¿Por qué semirrectas? Reitero, porque van a tender a una dirección infinita, ¿vale? Con esa finalidad de formar meramente el ángulo como tal. Ahora, vamos a ver la clasificación de ángulos. Entonces aquí tenemos el tipo de ángulo y la medida. Cuando son agudos, esos ángulos deben medir menos
de 90 grados. Cuando son rectos, deben de medir justamente 90 grados, no más, no menos, exactamente los 90 grados. Obtuso, cuando mide de 91 a 179 grados, como tal, ¿vale? Cuando es llano, debe de medir 180 grados. Van a decir en el obtuso, oiga, profe, y entonces si mide 90.5 grados, ¿ya no es recto? ¿Es obtuso o sigue siendo recto? Ah, bueno, si tienes un ángulo que mida justamente 90.5 grados como tal o 179.5, de igual forma se le conoce como obtuso, ¿vale? De acuerdo a la literatura que estemos consultando, ¿vale? Algunas literaturas te lo van a mencionar así, 91 grados a 179 grados. Y les va a surgir la duda, pero ¿y si mide 90.5 grados? Ah, bueno, pues sigue siendo obtuso. ¿Por qué? Porque el recto debe de medir justamente los 90 grados. Les decía, no más, no menos. ¿Vale? Entonces nos quedamos en el llano que mide 180 grados, el cóncavo que mide igual 181 grados a 359 grados. Aquí pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Si mide, por ejemplo, 180.5, no quiere decir que ya sea llano, ¿vale? No, llano debe de ser de igual forma de 180 grados, ¿vale? Si mide más, pues ya es cóncavo como tal, ¿vale? Y el completo, pues, es de 360 grados como tal. Es decir, ya toda una circunferencia como tal, ¿vale? Entonces, para que quede un poquito claro esto. Ahora, vamos a ver unos ejemplos. Veamos este de aquí. Tenemos aquí dos semirrectas y un vértice. ¿Qué tipo de ángulo será? Comenten en los comentarios, a ver, analicen qué tipo de ángulo es este de aquí, aquí el interno. Esta abertura de aquí, ¿qué tipo de ángulo es? ¿Es un recto, un obtuso, un agudo, un llano? Comenten, ahí comenten, los estaré leyendo. Y bueno, la respuesta a este es agudo. ¿Por qué? Porque mide menos de 90 grados. ¿Vale? Para medir 90 grados, ¿cómo debe de estar ese ángulo? Pues justamente algo más o menos así, ¿vale? Más o menos así derechito, ¿vale? Y forma entonces aquí la abertura de 90 grados, ¿vale? En este caso, si nos damos cuenta, es menor esa abertura a los 90 grados. Por ende, entonces, es agudo, ¿vale? Ahora, veamos este ejemplo regalado. Les di inclusive la respuesta, ¿vale? Este ejemplo se trata de un ángulo recto. Vean aquí, forma los 90 grados como tal, ¿vale? Ese es un ángulo recto. Toda la sumatoria de los ángulos internos debe de dar 360 grados, excepto los triángulos, en los cuales la sumatoria interna será de 180 grados, ¿vale? Entonces es muy importante ubicar y comprender lo básico de los ángulos, porque en ocasiones no sabemos interpretar los ángulos, no sabemos cómo se representan, tendemos a confundirlos, ¿vale? Entonces, más adelante se va a venir más contenido de geometría, ¿vale? Y para ese entonces necesitamos comprender la representación, ¿vale? De estos ángulos, las aberturas y demás. Ahora veamos este ejemplo. ¿Qué tipo de ángulo será? Comenten ahí en los comentarios. Si somos muy visuales, podemos observar que sobrepasa los 90 grados, ¿vale? Entonces aquí, si es más de 90 grados,
pues este ángulo entonces es obtuso, ¿vale? Mide más o menos 120 grados, ¿vale? Ese es un ángulo obtuso. Vean que todo tipo de ángulo está conformado por semirrectas, por un vértice y es con ello que se forma la abertura, ¿vale? O bien el ángulo. Y ya dependiendo de la abertura, pues es la clasificación que toma como tal, ¿vale? Entonces en este caso es obtuso. Ahora, veamos este ejemplo de aquí. Veamos que tenemos el vértice, justamente aquí, ¿vale? Y tenemos dos semirrectas partiendo de ese vértice. Aquí llega, ¿vale? Entonces, si vemos, están de manera horizontal, ¿vale? ¿Qué ángulo será aquí? Comenten en los comentarios, los estaré leyendo, ¿vale? No, si nos damos cuenta, sobrepasa, al obtuso sobrepasa los 120 grados, ¿vale? Entonces, este tipo de ángulo es llano, ¿vale? Porque mide 180 grados y es justamente la mitad de la circunferencia, ¿vale? Entonces, el ángulo llano siempre va a ser justamente la mitad de la circunferencia, ¿vale? Para que lo tengan por ahí en cuenta. Y ahora, pues vean, aquí tenemos como tal toda la circunferencia, ¿vale? Entonces, quiere decir que aquí tenemos un ángulo de 360 grados. ¿Por qué? Porque aquí vean que cumple con toda esa abertura, ¿vale? Da toda la vuelta para formar como tal la circunferencia, 360 grados, ¿vale? Obviamente, recordemos, si es cóncavo, pues debe de sobrepasar lo que es, aquí vamos a ponerlo lo más derechito posible, lo que es el ángulo llano, ¿vale? Aquí, esta parte de aquí, ¿vale? El ángulo llano va a estar dado por dos semirrectas que partan a la mitad esa circunferencia, ¿vale? 180 grados, ¿vale? Entonces, obviamente el cóncavo, pues en algunas ocasiones va a estar dado así. Entonces, toda la amplitud de ese ángulo, pues es justamente esto. Y todo esto es un ángulo cóncavo, esa abertura como tal, ¿vale? ¿Por qué? Porque sobrepasa el ángulo llano, pero no llega todavía a completar esa circunferencia como tal. Algo también muy importante es visualizar que una circunferencia o bien un ángulo como tal completo, pues tiende ya a tener diámetro y un radio, ¿vale? El diámetro es la mitad de esa circunferencia, como si tuviéramos un ángulo llano, como si estuviéramos representando un ángulo llano, ¿vale? Entonces ahí el diámetro es justamente toda la mitad, todo esto, ¿vale? De esa circunferencia. Y el radio es la mitad del diámetro, ¿vale? Vean que es la mitad de lo que equivale el diámetro al radio. Entonces, todo esto que ven aquí de negrito, todo esto en negrito, todo eso, es lo que llamamos como circunferencia. Y todo lo que queda al interior es lo que se conoce como círculo. Entonces aquí, sin circunferencia, no habría un círculo como tal, ¿vale? Entonces, es muy importante tener en cuenta las aberturas y la representación visual de estos ángulos. Espero que este video les sea de gran ayuda. Comenten qué les ha parecido la clase para poder mejorar de ser necesario. Y que al final ustedes se lleven el mejor aprendizaje posible de este curso. Porque recuerden que está por venir muchísimo contenido nuevo. Y ya lo saben, yo soy el profe Chávez, los estaré leyendo en los comentarios
Cualquier duda, pueden dejármela ahí en el chat. Estaré respondiendo a todas sus dudas. Y pues bueno, cuídense mucho y a estudiar se ha dicho. Nos vemos.